Bienvenidos a un viaje en el tiempo, un viaje que nos llevará a explorar el imperio más poderoso de la historia, un imperio que surgió desde orígenes humildes hasta dominar la mitad del mundo. Nuestra búsqueda descubrirá datos y narrativas fascinantes de batallas clave, decisiones políticas y cómo el legado de este imperio continúa dando forma a nuestro mundo actual. Embarcámonos en este descubrimiento, cerrando la brecha entre el pasado y el presente y desentrañando los secretos que hicieron que este imperio fuera tan profundamente influyente. Nuestra historia comienza hace más de 2000 años, en una pequeña ciudad decidida a hacerse un nombre. Esta ciudad era Roma, inicialmente insignificante para los estándares de su época pero destinada a la grandeza. Con cada conquista, cada alianza, la influencia de Roma creció, evolucionando de un reino a una república y finalmente a un imperio. El predominio de Roma no nació de la noche a la mañana. Fue el resultado de estrategias bien trazadas, generales valientes y legionarios dedicados que lucharon por su amada ciudad. A medida que Roma prosperó, extendió sus alas por Europa, fusionando estados dispares y provocando una era de relativa paz, la Pax Romana. En Oriente, el imperio persa surgió como el rival más formidable de Roma. Las batallas entre las dos superpotencias resonaron en los anales de la historia, dejando una huella imborrable en el mundo. Sin embargo, fue el ascenso y la caída del imperio de Roma lo que cambió para siempre el curso de la civilización. Unos pocos siglos después, el imperio romano era un titán que abarcaba 3 continentes. Pero el poder es tan precario como embriagador. Los últimos años del imperio, marcados por luchas internas y amenazas externas, señalan el principio del fin de esta fuerza que alguna vez fue indomable. El poder del imperio romano podría haber disminuido, pero su influencia perduró. Sus códigos legales todavía sustentan muchos sistemas legales modernos, su arquitectura aún adorna nuestros paisajes urbanos, y su lenguaje impregna varios aspectos de nuestra vida diaria. Puede que Roma haya caído, pero su legado sigue vivo. A medida que un imperio se desmoronaba, otro en Oriente crecía. El imperio bizantino, nacido de las cenizas de Roma, llevó el manto del antiguo imperio hasta la época medieval, salvaguardando los tesoros de la antigüedad clásica, y extendiendo su influencia a los rincones más lejanos del mundo conocido. Mientras tanto, en Oriente estaba tomando forma un imperio formidable, una fuerza que eclipsaría a todos los demás en unos pocos cientos de años, el imperio mongol. Nacidos de las estepas de Asia Central, los mongoles bajo el mando de Genghis Khan demostraron ser conquistadores despiadados, uniendo tribus dispares bajo una sola bandera, y apoderándose de territorios desde China hasta Europa del Este. Los efectos dominó de las conquistas mongolas fueron sísmicos. La Pax Mongolica, un período de paz y comercio sin precedentes, puso a Oriente y Occidente en contacto directo, provocando un renacimiento cultural e intelectual en toda Eurasia. Los estudiosos creen que la interconexión global que experimentamos hoy fue imaginada por primera vez por los mongoles. El poder del imperio mongol también encontró un hogar en el subcontinente de la India, donde los mogoles, un linaje de guerreros de Asia Central convertidos en gobernantes, construyeron un imperio que superó incluso la gloria de Roma. En su apogeo, los logros culturales, administrativos y militares del imperio mughal eclipsaron a todos los demás. La India bajo los mogoles experimentó un crecimiento y una diversidad incomparables, a medida que los emperadores mogoles fomentaron un entorno donde las artes, las ciencias y la literatura podían florecer. Fue un testimonio de la poderosa combinación de conquista e integración cultural, un modelo que inspiró futuros imperios en todo el mundo. Al otro lado de los mares, otro imperio se estaba estableciendo en el Nuevo Mundo, el Imperio Español. Impulsados por la sed de riqueza y el celo de una nueva fe, los conquistadores españoles crearon vastos territorios y propagaron una mezcla única de culturas europeas e indígenas que forman la base de muchas sociedades estadounidenses modernas. La Edad de Oro de España fue un faro de prosperidad. Fue una época de gran exploración, avances científicos y avances artísticos notables. La destreza arquitectónica de los españoles se exhibió en sus grandes catedrales, palacios y fortalezas que aún hoy se mantienen en pie, narrando historias de un pasado rico y colorido. La búsqueda del imperio pronto se extendió al lejano oriente, con una pequeña nación insular que llegó al poder, Japón. Con un sentido innato de disciplina y guerra organizada, los shogun dinásticos unificaron Japón y establecieron un estado aislacionista que protegió su cultura única durante siglos. En la misma época, el imperio Qing estaba en ascenso dentro de China continental. Los Qing trajeron una estabilidad sin precedentes a un país que antes estaba desgarrado por conflictos internos, el gobierno centralizado, la gobernanza eficaz y la sólida red comercial del imperio acentuaron aún más su ilustre época. Como hemos visto, los imperios representan algo más que un simple poder político. Son testimonios del esfuerzo humano, capaces de inspirar asombro y respeto.
Al profundizar en la historia de estos imperios, obtenemos una comprensión más profunda de nuestro pasado, y un aprecio por las lecciones que ofrecen. La rueda del tiempo sigue girando y seguramente surgirán nuevos imperios. Su grandeza se forjará en el fuego de la ambición, y su falibilidad quedará al descubierto por la misma. Pero en lugar de ver los imperios como fines en sí mismos, veámoslos como trampolines en la evolución de la sociedad humana, siempre enseñando y guiando para siempre. Nuestra exploración en el reino de los imperios nos lleva de regreso a Roma, la cuna de la civilización occidental, la ciudad celestial sobre 7 colinas. A pesar de todas sus conquistas, grandeza, desintegración y transmutación, Roma sigue siendo inolvidable. Los componentes físicos y culturales del legado romano continúan influyendo en nuestro mundo, proporcionando un puente entre el pasado y el presente. De nuestra investigación, hemos discernido que los imperios tienen una trayectoria inevitable. Atado por la ambición, exaltado por las conquistas, postrado por la codicia, agrandado por la tolerancia, mortificado por la vanidad y semilla de sus cenizas, como un fénix, comienza un establecimiento sublimado. Seamos estudiantes vigilantes de la historia. Todo imperio eventualmente se desmorona. Pero de sus ruinas surge el faro de la tenacidad, el aprendizaje de que solo un escrutinio exhaustivo del pasado y la introspección sobre el presente pueden allanar un camino resiliente hacia el futuro. Aprendamos de ellos y utilicemos este conocimiento para dar forma a un mañana mejor. Al cerrar el capítulo de nuestro viaje por los anales de los imperios, recordemos las palabras de los antiguos parientes: Sic transit gloria mundi, así pasa la gloria del mundo. Aprendamos de la historia, porque somos los arquitectos de nuestro futuro. El encanto del imperio no ha disminuido, simplemente ha adoptado diferentes formas. Las superpotencias económicas y las naciones influyentes de hoy evocan inquietantes similitudes con sus predecesores imperiales, la sed de poder, el deseo de control y la búsqueda de influencia. Pero la diferencia radica, en esta era moderna, en el enfoque hacia el ejercicio de ese poder. Los imperios no solo desaparecen, sino que se transforman. Al igual que el panteón de cuerpos celestes que gobiernan nuestro reino cósmico, los imperios proyectan una larga sombra que se extiende a lo largo de las épocas, transformándose a medida que avanzan a través de la vasta extensión de las crónicas humanas. A medida que abrazamos el futuro repleto de tentadoras oportunidades y formidables desafíos, recordamos la verdad singular dilucidada a través de nuestra exploración: la impermanencia del poder. Los imperios surgen, los imperios caen, pero lo que perdura es el espíritu de humanidad, esforzándose y tenaz en su búsqueda de un mundo mejor. Nuestro viaje a través del tiempo y el terreno, a través de las ruinas y la resurrección de los imperios, nos obliga a reflexionar no solo sobre el poder del esfuerzo humano sino también sobre el precio de la arrogancia. Los imperios, depósitos de la experiencia humana colectiva, narran para nosotros las sagas del triunfo y la tragedia, de la grandeza y la decadencia. Los imperios son un testimonio del poder de la resistencia, la llama duradera del esfuerzo humano, y un faro que ilumina el camino hacia una mayor comprensión y prosperidad. Leamos el pasado y escribamos nuestro futuro con sabiduría, empatía y sagacidad. En esta nota reflexiva, alejémonos de nuestro viaje, llenos de asombro, inspirados por el pasado, alentados a abrir nuevos senderos y crear nuestras propias narrativas, porque los reflujos y flujos de la historia persisten, resonando a través de nuestro viaje colectivo, desde horizontes pasados a aquellos aún invisibles. Nuestro viaje se detuvo, no terminó. Una oportunidad para recordar el gran tapiz de la historia humana, los capítulos del ascenso, los versos del valor, las sagas de la solidaridad. A medida que continúas tu propio viaje, esperamos que este viaje te haya estimulado a prestar más atención a estas antiguas historias que susurran las piedras, a mirar más allá de la superficie, y buscar esas lecciones que superan las arenas del tiempo. Reconocernos como herederos de esta gran narrativa, y como arquitectos de lo que está por venir, esta es la promesa de nuestra exploración. Desde las ruinas de imperios pasados hasta las ciudades del mundo actual, recuerde, todos somos parte del gran alcance de la civilización, cada uno con nuestra historia que contar, cada uno con nuestro papel que desempeñar. La historia de los imperios no ha terminado, ni mucho menos. Se están escribiendo nuevos capítulos, los nuevos prestidigitadores de grandes narrativas están soñando sueños audaces. Recuerde, a través de su ascenso y caída, los imperios nos han enseñado entre sus principales lecciones, el poder de la visión, la magia del coraje, la potencia de la vitalidad y el poder de la adaptabilidad. No seamos prisioneros de la historia, sino escritores del futuro, aprendiendo de los éxitos y fracasos de los imperios, soñando con valentía y ejerciendo la poderosa fuerza del progreso y la compasión. Con esta comprensión, énfasis y fervor, escribamos nuestra propia historia, marquemos nuestro propio imperio, no en tamaño, sino en legado legítimo y contribución inconmensurable.
Mientras estamos en la cúspide de un futuro incierto pero prometedor, llevamos consigo la visión del pasado del imperio y la sabiduría obtenida de su tránsito. Defendamos los valores de la humanidad, la compasión y la comprensión, sobre todo, que nuestras acciones y decisiones reflejen las lecciones del pasado y las esperanzas para el futuro. Un gran edificio adornado con piedras humildes, un imperio se reduce a las innumerables corrientes de experiencias humanas, el tumulto de los campos de batalla, la tranquilidad de la asimilación cultural, la tenacidad de las búsquedas espirituales, la realización intrínseca de los destinos colectivos. Amplia tu comprensión, agudiza tu sabiduría y asume cada día, no como un conquistador, sino como un alumno, un maestro. A medida que la humanidad se embarca en su rumbo futuro, que los caprichos y los males de los imperios pasados sean nuestras luces guía, impulsándonos hacia un destino humano compartido, abrazando nuestra diversidad, magnificando nuestras fortalezas colectivas, aprendiendo de cada reino de la saga humana, y buscando continuamente construir puentes, no fronteras.